hermanas y hermanos, quiero que vamos allá a la palabra, me acompañan los que tienen la Biblia allí. Entonces, problema aquí, pero bueno, vamos a la palabra, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a iniciar en Efesios capítulo 4. Esta palabra ha sido llamada, somos llamados a imitar a Cristo como imitadores de Cristo. Amén. Efesios capítulo 4. Amén. Iniciamos en el verso 1 para hasta donde el Señor nos va llevando la palabra. Amén. Bueno, dice así, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, porque somos llamados por el Altísimo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a hacer para allí. Amén. Y a la palabra allí. ¿Cómo nos habla el Señor como iglesia? Porque somos llamados a seguirlo a Él. Somos llamados para Él. Hemos sacados de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz, para seguir a Cristo. Y en esta palabra sentía de parte del Señor ese llamado para la iglesia en este tiempo, un tiempo crucial, donde escuchamos muchas cosas, donde cada uno estamos viviendo muchas cosas, hay más presión, hay tantas cosas, pero hemos sido llamados en unidad, como lo dice aquí, la unidad del Espíritu, llamados como pueblo, como ese pueblo que sigue a Cristo, como ese pueblo que está convencido de Cristo, convencido de que Él fue el que se entregó por nosotros. Viene esta palabra a recordarnos porque la hemos leído tal vez muchas veces y hemos escuchado muchos mensajes, pero el Señor vuelve y nos recuerda nuevamente que es Él el que nos llama, es Él el que nos ha llamado, para que no tomemos por poco lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo con nosotros y lo que va a hacer. Porque fuimos llamados para hacer luz, para que brille Cristo, para que brille Cristo en nosotros, para que así sea conocido como un pueblo, como lo dice aquí en su palabra, humilde y manso, humilde y manso. Un pueblo que es guiado por el Espíritu Santo, un pueblo que ama, que puede manifestar ese amor. Y por eso el Señor nos ha ido sacando de tantas cosas y limpiándonos de tantas cosas. Y quiere que nosotros cada día seamos más prestos para Él. Porque nos resistimos muchas veces. Porque hay muchas cosas ahí, hay fortalezas. Y estamos acostumbrados a muchas cosas.
Pero como pueblo debemos de estar firmes en el Señor y solo Él mismo nos puede ayudar a estar firmes, firmes en Él. Y más aún en este tiempo donde están sucediendo tantas cosas, donde hay tanta apostasía, donde la iglesia, tantas cosas están sucediendo en la iglesia, en los púlpitos, de una y otra forma, cuántas cosas están ocurriendo. Y el Señor viene a recordarnos y hablarnos de ese llamamiento que viene de parte de Él para nosotros, que no es un juego, que no es como estar en un grupo y ya no. Es algo que va más allá, que va más allá. Es algo que nosotros tenemos que vivirlo allí también en esa intimidad, porque de eso nos quiere seguir limpiando el Señor, de la apariencia, de todo lo que tiene la religión, cuánta apariencia, para llevarnos a ser esos hermanos con cuerpo de Cristo, unidos en un mismo sentir, en una misma fe, creyéndole al Señor, porque todas las cosas, cuántas cosas están levantando, aún en la misma iglesia, está probando cosas, ¿por qué? Porque se alejaron de aquel que puede guiar. Y entonces empiezan a tomar decisiones para alinearse al mundo. Y nosotros no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para seguir a Cristo, para ser imitadores de Cristo, de quien se entrega, de quien ama, de quien perdona y a defender la verdad. Porque hay tantas presiones, tantas cosas para llevar a su pueblo a que lo niegue. Y los hechos, nuestros hechos, cuántas veces están negando allí esa fe. Y es lo que está sucediendo. Cuántas cosas en la iglesia, cuántas publicaciones que quieren cambiar la Biblia, que quieren hacer esto, que hacen lo otro, que ya no lo van a llamar Padre, tantas cosas. Ay, así me ayudó. Para dañar. Tantas cosas para dañar allí, para confundir al pueblo. Pero no todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque debemos de estar aferrados a la roca que es Cristo. A Él allí, creyendo lo que es su palabra, creyéndole a Él lo que nos está hablando, la palabra de consejo que está viniendo, porque vienen cosas a desafiar la fe como está desafiando la fe en los jóvenes. Que van allí, vienen cosas, cuántas pruebas se presentan, cuántas situaciones para que se niegue la fe en Cristo, para que se tome como cualquier grupo, para que no creamos. Y eso no solo le pasa a los jóvenes, porque si el Señor nos ha venido hablando a nosotros y nos viene advirtiendo, nos viene dando consejo, ten cuidado, hijo, ten cuidado, hija. Hay falsas doctrinas. ¿Cuántos vienen a endulzar tu oído para decirte, es que tú fuiste llamado para esto y lo otro? Y elevarnos y nos sacan de ese camino y de ese mismo proceso de restauración que tiene el Señor con cada uno. Para salir corriendo y no esperar. Y tenemos que aprender a esperar. Aún en las cosas más sencillas que el Señor en el diario vivir nos deja ver que hay que aprender a esperar. Porque a veces estamos mirando más a las personas, más al uno y al otro, aquel que se desanimó y porque el otro se desanimó, entonces el otro también sale corriendo. Y no podemos, porque somos llamados por el Señor, no porque lo merezcamos, no, porque Él le ha placido, porque nos ama. Y no podemos prestarnos más para negar la fe en el Señor Jesucristo, porque su sangre es santa.
es pura. Por eso el Señor viene a recordarnos de su palabra, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, dice su palabra, aquí en el 5 y 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es muy grande. Y las joyas preciosas se cuidan, no se dejan por allí en riesgo de que algo pueda suceder. Y es ahora cuando el Señor nos viene a recordar por qué nos aparta, por qué estás tú allí en ese proceso, por qué estoy yo, por qué nos ha apartado, por qué cuántas veces permite que reciba la palabra, aun por estos medios, porque Él nos ama. Y porque cada uno está en un proceso y Él sabe cómo hacer con esa vida. Por eso no nos debemos de prestar para dividir, para opinar allí sobre cuántas cosas el proceso del otro hermano, porque no sabemos el Señor cómo hace, de a dónde lo sacó, por qué no le permite ir allí, por qué, porque está tratando algo, porque Él está preparando. Y a veces todo lo queremos poner de la forma, las formas y las formas. Y entonces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo hace como quiere. Hace como quiere. Nos debemos de gozar cuando vemos a los hermanos siendo restaurados, a esos hermanos allí que han venido lastimados, heridos, a esos hermanos con enfermedades por años. Y viene el Señor para tocar esas vidas, para revelarse, porque es Él el que lo hace posible. Y por eso esa fe que el Señor quiere fortalecer en cada uno de nosotros, porque a medida que pase el tiempo van a salir noticias, van a salir aquellos blasfemos aún más a decir que la palabra de Dios no es, que hay otra, que hay muchas y tantas cosas. Y aquel que esté allí en otras cosas tiene el riesgo de que lo puedan enredar. Porque a veces estamos de cuerpo presente, pero con el corazón ausente, por allá en otras cosas, mirando qué nos pueden decir. Y no podemos dejar allí solamente esperando de que venga alguno por allí, de los tantos ungidos que se mueven y se mueven por las redes sociales o de manera presencial, a ver qué nos van a decir. A ver si este me dice algo mejor que el otro. Porque son cosas también. Allí cuántos engaños se mueven también. Y entonces cuando no se cumplen esas cosas viene el desánimo. Cuando no vemos rápido lo que queremos viene el desánimo. Lo pasamos al otro. No, vámonos para otro lugar porque es que aquí no funciona. Y a veces el problema no es tanto. Es que se trata del tiempo, del siervo, de la sierva. Es de nosotros. Es de nosotros porque el Señor habla y envía su palabra. Porque el Señor con tiempo nos advierte, nos da consejos, ten cuidado. Pero muchas veces escuchamos y pasa la palabra, la recibimos allí, pero no en el espíritu correcto. Y de pronto vienen las situaciones. Se presentan las famosas oportunidades, las famosas invitaciones a escuchar cosas, a leer cosas, y empieza la duda, y empieza el enemigo a aprovechar esa oportunidad, esa puerta que se le abrió para dañar, para traer división entre los hermanos, para que lleguen unos por allá, ya digan, no, yo antes creía, seguía allí, pero ya veo que esto es por otro lado. Y vienen cuánta confusión. Y cuántas veces sí somos hermanos, pero lamentablemente no hablamos el mismo idioma. Porque unos están creyendo una cosa, están siguiendo una cosa y otros otra. Esa es la situación de la iglesia.
La iglesia que se deja comprar. No todos, claro. De negocios, de eventos, de mucho activismo. Pero la realidad de las cosas, el Señor que nos ve en lo secreto allí. ¿Cómo estamos nosotros aún en nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros con los hermanos? Porque hay deudas allí todavía, falta de perdón y cosas guardadas en los corazones que el Señor nos deja ver a cada uno, que tienen que ser sanadas. Porque Él nos ama y quiere limpiarnos, quiere traer esa sanidad a nuestros corazones, allí, porque Él es bueno, porque Él es santo. Por eso está tratando con la iglesia, haciéndonos ver las cosas, como dice aquí en su palabra, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados, hermanos. Cada uno tenemos una función en el cuerpo. Ninguna es más que otra. Para el Señor, cada uno lo que el Señor allí en su misericordia, por su gracia bendita dado a cada uno, es para el servicio, con amor. Porque muchas veces vienen cuantas cosas, propuestas, ideas y cosas a endulzar el oído para sacar y decir, mira, tú también puedes ser un profeta, pero no fuiste llamado para esto. Mira, tú también puedes ir a hacer aquello, lo otro. Pero ¿será que el Señor te hizo ese llamamiento? Entonces vienen los conflictos, las rivalidades entre los hermanos, las rivalidades ministeriales. Yo también, si ella puede, pues se acabó de entrar y porque está allí o el otro. Pero la obra es del Señor. Y es Él el que está a cargo de todas las cosas. Pero nos está viendo y nos da tiempo para que nos pongamos nosotros allí cada día en sinceridad con Él, a reconocer las cosas. Porque Él nos quiere a cuantos enviar a lugares, a una casa, allí puede ser a tu vecino, a tu vecina allí. Porque casas ahí están esperando, vidas están esperando. Pero cuántas veces he retrasado ese tiempo para que lleguemos, no tanto por ellos también, sino por nosotros, por la falta de disposición, porque estamos muchas veces en otras cosas. Y hay muchos esperando que llegue una palabra, que lleguen hombres y mujeres sinceros, gente entregada, gente que puedan confiar, porque el Señor también quiere de nosotros siervos y siervas confiables para la obra, que no esperemos tener un poquito más de acogida entre los unos y los otros y dividamos el cuerpo y empecemos a sacar las ovejitas de un lado para otro, sino de un pueblo que busca la unidad, un pueblo que está ahí como esos hermanos cuidando el uno del otro, cubriendo con oración el uno al otro, porque fuimos llamados por Él. Esto es de Él. Esto es de Él. ¿Cuántos millares esperando lo que va a decir alguno representante de alguna congregación? ¿Y cuántas cosas están viendo y están a la espera qué hacer? ¿Y cuántas cosas tan equivocadas que están sucediendo? Tan tristes. Entonces nosotros, como llamados del Señor, como toda la iglesia representada en las naciones, nos llama a esa unidad, que no estemos ahí prestos para dañar al hermano, faltos allí, ese perdón, porque el Señor eso lo ve todas las cosas. Él es el que
Habla en nuestro corazón, habla a cada uno, porque como escuchaban palabras que están aún grabadas, que les invito a que las escuchen en el canal del ministerio de Palabra de Vida. Allí hay una cantidad de palabra grabada de mucha bendición, para que puedan tomar de ahí esa palabra también. Ahí están los discipulados, tantas cosas que el Señor está dejando, está permitiendo, para que cada uno tenga la oportunidad. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios, de lo que Él tiene, de lo que Él tiene para nosotros, porque cada día lo escuchamos una y otra vez, como esta palabra que el Señor me permite leer con ustedes, mis hermanos. ¿Cuánto las hemos escuchado, predicaciones? Pero el Señor viene y nos recuerda que su llamamiento, que es para Él que nosotros hemos sido llamados, que somos de Él, a Él le pertenecemos, no al mundo, no para que andemos como anda el mundo, ni la iglesia se acomode como anda el mundo, sino para seguirlo a Él. Porque sí, nos van a rechazar. ¿Cuántas veces hemos recibido rechazo, negación, nos han dejado de hablar, nos han declarado la guerra? Bueno, tantas cosas que cada uno puede haber empezado a vivir ya, o está vivenciando o va a vivenciar. ¿Por qué? Por causa de Cristo, porque se defiende la verdad. Se defiende la verdad. Entonces, no es por rivalidades, sino porque se defienda la verdad, porque se ama al Señor, porque se quiere servir al Señor, porque se reconoce el llamado del Señor, que no es solo para estar allí un domingo, un sábado, un día a la semana y ya, sino es un vivir, es un diario vivir que el Señor nos lleva. Tenemos familias. ¿Cuántos tenemos familias? Y el Señor nos da la oportunidad de transmitir lo de Él, no a la forma como el hombre lo ha planeado, sino como quiere Él. Es como quiere Él. Porque nos lleva allí a perdonar, nos lleva allí a amar, a ser benignos unos con los unos con los otros. Porque el Señor es bueno, porque recibimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Él, de su amor, porque como lo dice aquí el capítulo 5 de Efesios, dice, sé pues, capítulo 5, verso 1 y 2, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para el Señor. Es a Él al que le servimos, mis hermanos, porque en la iglesia se han formado muchas cosas y el Señor nos habla y nos sigue hablando cada día de qué es lo que Él quiere, porque no quiere más apariencia entre nosotros, porque no quiere más que nosotros nos conformemos allí con un día y ya, sino una entrega diaria. Porque cuántos corren desesperadamente, están buscando con quién hablar, a quién van a ir a confiar, a quién le abren el corazón, a alguien que puedan ellos encontrar una palabra de vida. Y esa palabra proviene del Señor. Por eso nos tiene a cada uno allí en ese proceso, y el Señor hace brotar sus aguas, esos manantiales, para que nosotros nos dejemos sumergir en esas aguas santas y de allí podamos darle a otros, porque ¿qué podemos hacer nosotros mismos por nosotros mismos? Nada. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia se mueve, la iglesia ve cosas extraordinarias. De una restauración que nadie humanamente podía creer lo que fuera así, pero Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Cuántas situaciones hay que han dicho no es posible?
Pero cuando el Señor dice, es posible, yo lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Si el Señor dice que nuestras generaciones están en sus manos, son amados por Él, es porque así es y Él los guarda. Que vemos una situación en las juventudes, rechazo a la palabra. Hay cosas que están llevando allí, llévalos por otros caminos, pero que Dios es fiel, es fiel. Por eso nosotros, aquellos que somos padres, los que son abuelos, allí el Señor nos pone, porque nos llama una y otra vez para que nosotros también perseveremos en la oración, allí con diligencia en las cosas del Señor, con diligencia. Porque eso trae bendición para nuestras casas. Trae bendición para los lugares donde quiera que estemos, porque Dios escucha las oraciones con fe. Él las escucha. Por eso hay cosas que vienen a hablarnos, a querer debilitar la fe, que se están moviendo cosas. Gente muy reconocida a nivel mundial que va a salir y va a decir cosas terribles, aún más de lo que han dicho. Y nosotros debemos de estar firmes en el Señor para no dejarnos caer, no dejarnos arrastrar. Por eso, ¿cuántos se desaniman en el camino y dicen, no, yo voy por este otro lado porque ya no voy a estar aquí? Y no podemos nosotros dejarnos desanimar. Tenemos que perseverar en el Señor, porque fuimos llamados a ser imitadores de Cristo. ¿Y en qué parte dice que el Señor se cansó y que el Señor ya no quería? Se cansó de amar, se cansó de hacer misericordia. No lo dice. Entregó su vida misma, se entregó todo por nosotros. Asimismo, nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo de Dios de perseverar en Él, como pueblo de Dios, en defender lo de Dios, en no dejarnos comprar, no dejarnos intimidar por aquellos oportunistas, por aquellos lobos disfrazados de oveja que aparecen para dividir el rebaño, buscando mismo y con misma palabra. Pero son palabreros, porque no pueden ver más allá. No pueden ver más allá. Pero el objetivo es dividir, es desanimar. Entonces, por eso nosotros, solo en eso somos fortalecidos. Cada uno lo hemos vivenciado como el Señor nos fortalece, como el Señor extiende sus misericordias para con nosotros. ¿Cuántos dicen qué fe es la tuya? Ah, tú eres de la religión cristiana. En este país donde yo estoy, preguntar así, aquí hay muchas creencias, porque hay personas de muchas partes del mundo. Pero tiene que haber una diferencia en nosotros. Y la diferencia es que se debe ver Cristo. Es la diferencia en todo lo que hacemos, lo que hagamos. Porque a veces nos empeñamos según las cosas de esta tierra, en trabajar para aquello, en estudiar para aquello, en que yo quiero lo otro y lo otro. Pero en lo del Señor tenemos que esforzarnos más. Porque ¿cuántos no le conocen? Están a la espera de ver esos hechos de vida en nosotros. Un abrazo con sinceridad, un gesto sincero, una palabra, aprender a escuchar. Tantas cosas, aprender para ser misericordiosos, mirar al otro en la condición. ¿Cuántas veces vemos a alguien que está allí mendigando un alimento en la calle, durmiendo? En este país no se veía eso, ahora se ve eso en este país. Hay cualquier cantidad de personas también durmiendo en las calles. Hay tantas cosas que pasan en todas las naciones. El caos que se ve, lo que se está hablando, lo que sucede en la economía. Pero la iglesia confía en el Señor,
porque el Señor es el que nos sostiene a todos. Y nosotros mismos allí, hermanos, alentamos a los otros. Alentamos, si estamos en la casa y nuestros hijos o los que tienen esposa o las que tenemos esposo o los demás familiares o el que está soltero, soltera, allí perseverando en el Señor, allí buscando al Señor, eso alienta a los demás. Alienta aquel que viene desesperadamente a decir, mira, es que no hay posibilidad, me van a sacar del trabajo, me pasa esto, lo otro. Mira, el Señor siempre da una salida, confía en el Señor, mira, una palabra de vida. Cuánto alienta a los hermanos, cuánto alienta el uno al otro cuando ven unos hermanos, así hayan pocos, pero allí perseverando en la oración, allí dispuestos. ¿Cuántos son alentados? Los varones son alentados, cada sierva es alentada allí, viendo a otro que aunque esté allí está orando. Cuántas cosas que alientan para seguir, porque el Señor pone a aquellos que van al frente, son humanos como nosotros. Tiene sus situaciones, pero vemos el favor de Dios que les alienta para seguir, porque debemos de estar unidos como iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe, creyendo en el mismo Dios, en el Todopoderoso, como seguidores de Cristo, para que no nos dejemos engañar, no nos dejemos dividir, porque es el Señor el que nos ha llamado. Servimos a Él todos los días cuando nos prestamos, aún para escuchar, aún para estar allí en todas las cosas, aún en el hogar, para llevarlo de Él, para que no tomemos por poco. Porque a veces allí hay cosas en el corazón de descontento, porque un día se recibió allí una profecía que tenías que ir por todo el mundo y como no has sido, entonces estás frustrado, frustrada, porque no has hecho eso, porque te dijeron que ibas a ser la profeta o el profeta, que ibas a ir a tal parte y no ha llegado ese momento, no ha llegado eso, y yo voy a buscar cómo lo hago. Pero cuando vienen las cosas de Dios es diferente, porque eso se ve, ese llamamiento se ve en cada vida. Por eso no debemos de desvalorar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo con nosotros, porque somos importantes para Él, porque Él nos ama, porque allí, a pesar de donde quiera que te encuentres, en la situación que te encuentres allí, Dios escucha tu oración, ha visto tus lágrimas. Cuando le pides ayuda, aún para leer la palabra, cuando dices no puedo entender lo que leo, viene el Espíritu Santo, su misericordia a enseñar, porque si hace con nosotros, tiene tanta misericordia. Tanto amor, cuánto amor, ese amor del que escasea la tierra, ese amor que ya no se ve por doquier por allí. Hay cuánta dureza en los corazones, pero como iglesia no nos dejemos endurecer, no dejemos que nuestro corazón se endurezca, porque si no, deja de fluir lo que tiene que fluir. Son destapados esos pozos que estaban secos para que fluya lo que tiene que fluir, lo del Señor. Porque a veces estamos ahí mirando otras cosas, estamos en las contiendas, estamos en otras cosas allí. Dediquémonos a lo que el Señor nos llamó, con amor, perseverando en Él, perseverando, porque esos frutos se tienen que ver. Esos frutos se tienen que ver en nosotros, porque es para el Señor, para que no nos dejemos desanimar, porque el otro está allá y le dieron un lugar y que mira, tiene este título, mira, ahora está haciendo esto, lo otro. No, valoremos lo que el Señor está haciendo, valoremos. Porque cuántos vienen a mover, a sacar, y a veces estamos allí en otras cosas.
Tenemos un anhelo en el corazón escondido por allí. Por eso el Señor nos sigue hablando, como dice, nuevamente lo quiero volver a leer con ustedes, mis hermanos, Efesios 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, nos habla el Señor. Amándonos los unos a los otros. Porque no es palabrería, no es para quedar bien con el hermano, no es para que no digan nada los pastores, no, como iglesia. Porque duele cuando vemos unos correr de un lado a otro. Allí, en una y otra cosa, cuánto más le duele al Señor cuando Él está enviando su palabra, cuando Él envía consejo, cuando le pone palabra de consejo allí a los pastores, algún hermano o hermana para que te llame y te diga, mira, aliéntate, mira, el Señor te ha llamado. ¿Cuántas cosas el Señor hace? Él es el amor del Señor. Y por eso a veces pone personas allí para que te recuerden, para que nos recuerden una palabra allí. Es el Señor el que lo hace. Aquellos que nos llevan a Él, porque recordemos lo que el Señor nos enseña, es llevar el pueblo a Él. No es de nosotros las ovejas, no es de ninguna organización, son de Cristo, las almas son de Cristo, todas sus ovejitas le pertenecen a Él, por eso debemos de cuidar el uno del otro, a cada hermano con amor. Y pedirle al Señor que nos muestre, que nos permita ver, porque cuántas veces juzgamos, pero no nos damos cuenta que cada uno está en un proceso, que quizás a nuestros ojos naturales no le vemos de pronto progreso, pero en el Señor es diferente. ¿Cuántas veces estamos esperando que el Señor haga algo? De la manera, nosotros estamos pensando cosas, ay, el Señor va a hacer esto en esta vida, en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa, no, pero tiene que ser así. Pero el Señor viene y nos sorprende porque nos hace ver que cuántas veces están en silencio, que no dicen nada, pero ahí el Señor les está hablando y por allí está la palabra del Señor porque Él es fiel, Él es fiel. Ningún hombre, ni un hombre por más ungido o ninguna mujer por más ungida que sea puede ser tan fiel como Dios es fiel. Él es fiel y Él levanta a sus siervos y a sus siervos, pero todo lo necesitamos a Él. Todo lo necesitamos a Él para poder seguir y aún más en estos tiempos, esos tiempos angustiosos para cuántos en la angustia ya no quieren vivir, no hay paz, hay mucha dureza para recibir la palabra, rechazo al evangelio. En cuántos lugares ya no se permite ni se permitirá predicar la palabra, evangelizar, más difícil, más difícil. Y entonces no nos podemos poner a quedarnos a llorar porque no nos permiten, porque nos sacaron de aquí y de allá. El Señor siempre dará la salida, porque Él es el dueño de la obra. Pero Él quiere hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres allí que le crean, porque cuántas cosas viene a hacer el Señor a nuestras vidas, entra a nuestras casas. Yo personalmente lo puedo decir, yo recibo la palabra por estos medios y yo he visto el favor del Señor. He visto y puedo reconocer, Él no tiene límites ni tiene fronteras. Hablar a una vida, sorprenderlo a uno. Y son cosas que Él hace que solo la gloria es para Él. He visto su favor. He visto cómo Él sostiene, cómo Él alimenta, cómo Él habla. ¿Cuántas cosas que me hace falta? Claro. Pero he visto su favor, porque es el amor de Dios.
Es el amor y el Señor une con propósito. Si tú estás y el Señor te ha puesto allí, es porque te une con propósito, une los hermanos para que estemos unidos, porque el Señor está restaurando, viene palabra, restauración para su pueblo. Dejémonos restaurar, no nos pongamos a correr por allí buscando otra alternativa. A ver, es que esto no me ha salido, es que a mí no me gusta así, no me gusta que me corrijan así, no me gusta que me digan esto. No, dejemos que Él termine lo que está haciendo, prestémonos, porque vemos que el pueblo de Israel a su manera buscó una salida. Y el tiempo que iban a estar en el desierto se alargó. Y tenemos la enseñanza del pueblo de Israel. Y lo vemos actualmente lo que sucede en Israel. ¿Cuántas cosas están sucediendo en Israel? ¿Mm? ¿Cuántos del mismo pueblo, como lo dice en su palabra que leía, cuántos decían, sí, yo creo, Señor, y un momento para otro llegó por ahí otro mover, otro viento, y ya los llevó para otro lado? Y eso a cualquiera le puede ocurrir, sí es cierto, porque somos humanos, pero ahí firmes en el Señor guarda, guarda y muestra, porque Él muestra, Él advierte con tiempo las cosas. Y viene, nos fortalece, nos llena de Él, nos llena de Él. Solamente Él pone siervos y siervas que nos recuerden. Señor, ¿cómo habla? Yo veo una reunión de jóvenes, veo el Señor cómo usa sus instrumentos, cómo pone a cada uno, y me sorprende ver ese amor del Señor. En cada uno, en cada palabra, en lo que está grabado, en lo que el Señor sigue hablando, cómo el Señor levanta cada una palabra para que valoremos, porque es el Señor que es bueno. Quizás en corto tiempo veamos más como van limitando a la iglesia en cuantas cosas, en leyes que se aprueban en las mismas redes sociales, pero el Señor nos dará la salida. El Señor nos dará la salida porque la victoria es de Él y Él guarda a su pueblo para que esperemos en Él, para que no nos dejemos desalentar por las presiones económicas, por unos que estaban y ya no están. No, para que no nos dejemos desalentar, sino que podamos perseverar en Él, firmes en Cristo, firmes en Él, firmes creyendo en que lo dio todo por nosotros. Que así se levanten cuantos hombres y mujeres de fama mundial a decir locuras. Cuántos de iglesia, representantes a quererse acomodar al mundo. Y cuántos les siguen. Pero ese pueblo, por eso el Señor guarda. Cuánto nos permite estar ahí en la casa. Porque la iglesia vuelve a levantarse los altares en las casas. Las reuniones en las casas tomarán más fuerza. Más, porque está pasando cosas tremendas y aún más viviéndose en la iglesia. Por eso el Señor nos quiere guardar de tantas cosas guardar, y da lugares para que se reúna el pueblo. ¿Cuántos lugares ahí están prestos sirviendo? Pero en cuántos otros lugares han cambiado el rumbo también. Y ha entristecido eso el corazón del Señor. Por eso, solamente en Él podemos ser fortalecidos, solamente en Él ser imitadores de Cristo, como dice la palabra nuevamente, y andad en amor, como también Cristo nos amó, porque en el enemigo no hay amor. Cada plan que Él quiere ejecutar, cada cosa que Él tiene para dividir a los hermanos, ahí se ve, se manifiesta que no hay amor, no hay fruto allí en esas cosas, para que nosotros nos demos cuenta que a veces vienen a hablarnos cosas aún de otros hermanos, un comentario, aún de siervos, cuántas cosas. Pero ¿qué espíritu es el que está hablando? ¿Quién está hablando?
Por eso debemos estar ahí tan aferrados al Señor, que siga el Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos ahí, que nos podamos humillar, hermanos, porque a unos jóvenes uno ve muchas cosas en las nuevas generaciones y cuántas veces se culpa o se critica lo que está pasando con ellos, de un mover a otro, corren detrás de unos y tras de otros, pero nosotros tenemos esa demanda de clamar los unos por los otros. No nos cansemos de clamarle al Señor. No nos cansemos porque Él nos lo ha enseñado, la oración, la intimidad con el Padre. No nos cansemos. Y así sepamos de alguno o no sepamos nada, así no tengamos la comunicación con ese hermano o esa hermana, pero el Señor pone allí para que oremos por los unos por los otros, porque Él es el que sabe lo que cada uno está viviendo. Él es el que sabe, porque Él es bueno, porque es nuestro Padre, porque nos ama. Dice aquí, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Él, por eso como hijos agradecidos a Él, vemos aún las cosas que vivimos en nuestros hogares, allí con los hermanos, en cada uno, para que valoremos todo lo que nos da el Señor, para que podamos mirar aún a esos familiares de tanto tiempo, cuántos resentimientos a veces escondidos, cuántas cosas el Señor está dando tiempo para que podamos perdonar los unos a los otros, porque así lo dice el Señor, así lo establece el Señor, porque así nos lo enseña. Porque es el mejor ejemplo que pueden ver las nuevas generaciones, el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir es a Cristo, el mejor ejemplo. Así lo podamos transmitir nosotros a las demás generaciones, a los demás que están cerca de nosotros y donde quiera que el Señor nos lleve, podamos transmitirlo, podamos ser libres de esa amargura que no nos deja ver más allá, para que no andemos como amargados allí, no, sino gozosos en el Señor, aquellos allí que están convencidos del Señor. Donde quiera que vayamos, se debe ver la diferencia, porque debe brillar Cristo. Es Cristo el que debe brillar, no hay ningún otro nombre. Es Cristo el que debe brillar en todos los lugares. Él es el que debe ser enaltecido, es Él. Aun cuando nos permiten ir a orar en una casa, compartir una palabra, un mensaje, siempre la gloria es para Él, porque todo lo que tenemos es de Él, todo es de Él. Y nos está dando la oportunidad. Hemos pasado una pandemia, hemos visto cuántos no pudieron estar ahora aquí. Nosotros tenemos la oportunidad para que se vea ese cambio en nosotros como hermanos y no nos dejemos dividir, porque la iglesia es una, no nos dejemos dividir, para que estemos unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautismo, creyéndole al Señor, Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyéndole al Señor, que se puedan ver esos frutos, ¿verdad? De un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, se vea, porque lo que es verdadero, lo que es genuino, así vengan tormentas, así venga el viento, de cuántas situaciones, y ahí permanece. Pero cuando no lo es, cualquier cosa lo arrastra, cualquier cosa lo debilita. Por eso necesitamos tanto del Señor. Sigamos clamándole al Señor los unos por los otros, para que ninguno desmaye en la fe, para que cada uno pueda entender allí donde el Señor le tiene y donde el Señor lo está restaurando y se pueda valorar eso, ese proceso y los instrumentos que el Señor usa, todo lo que Él está usando porque nos ama, mis hermanos. El Señor nos
Manda decir este mensaje para cada uno que te ama y que Él tiene planes perfectos para tu vida, para nuestras vidas, y que sigas confiando en Él. Su mensaje del Señor, que sigas perseverando, que no tomes por poco lo de Él, lo que tú has allí prestado tu tiempo, horas, cuántas veces sin dormir bien, cuántas veces allí dejando de hacer otras cosas, pero con amor para servirle a Él. Y Él ha visto eso. Y Él quiere que cada día haya nosotros ese pueblo manso y humilde, ese pueblo que se entrega, ese pueblo que está aprendiendo a amar, porque es Él el que nos enseña a amar, no como el mundo nos lo ha hecho ver, sino como Él ama, un amor incondicional, de un amor incondicional. Así es el Señor. Que el Señor siga trabajando en todos nosotros, en toda su iglesia, en todas las naciones de la tierra, todos los siervos y siervas, en todos los ministerios, para que sean fortalecidos todos los llamados del Señor y todos los que son puestos en cada lugar al servicio del Señor. Todos sean fortalecidos, la fe de todos sea avivada, sea avivada. No dejemos que se apague esa llama de fe, sino que estemos allí cada día, porque el Señor hace que permanezca encendida allí nuestras vidas. Sé que gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que nos sostiene, el que nos levanta, y es el que cambia esos planes que muchas veces tenemos cosas para hacer, pero viene y hace lo de Él. Y eso es lo más importante, que Él haga su perfecta voluntad. Así es, mis hermanos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús, que sean fortalecidos en Él, siempre fortalecidos en el Señor, fortalecidos cada una situación que ustedes estén viviendo, que estén viviendo allí cualquier cosa que pueda tener sus corazones allí de pronto tristes o angustiados. El Señor traiga paz a sus corazones, porque para el Señor no hay nada imposible, nada imposible. Él es bueno y podamos obedecerle a Él, ser ese pueblo que viva en santidad, ese pueblo que le crea a Él y haga como Él lo ha dicho, imitadores de Cristo, perdonadores, misericordiosos, un pueblo manso y humilde de corazón. Un pueblo que le cree, porque así Él nos lo vino a enseñar, creyendo, aun cuando oraba con el Padre, cuando hablaba, cuando iba donde tenía que ir, creyendo, con una vida, testificando de ese amor y de esa intimidad con el Padre. Sí mismo lo podamos llevar a todos los lugares y donde quiera que estemos, en el santo y poderoso nombre de Jesús. La gloria sea para Él, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.